veía la última clase antes del parcial, corresponde a lesiones vesículo-erosivas. Hemos visto algunas lesiones que podemos decir que las cual el pérfido vulgar, ¿cierto? Formaba lesiones de tipo vesiculosis. Ustedes se preguntarán por qué no está en este capítulo, qué de peculiar tenía el pérfido. Es cierto, es una lesión vesiculoulcerativa, pero ¿qué otra característica adicional tenía? ¿Qué capítulo lo hemos tratado? Inmunidad. En inmunidad, correcto. Entonces, en una lesión, uno de los primeros lugares donde se presenta es cavidad bucal, pero es de tipo autoinmune. Había otra más. ¿Cuál era? El pemphigoide mucoso benigno, ¿cierto? También formaba otro tipo de vesicular, pero no una lesión vesiculosa, pero también de tipo autoinmune. ¿Bien? Hoy día vamos a ver otro tipo de lesión que también forma vesículas o también son ulcerativas. ¿Qué otra enfermedad o qué otra lesión ulcerativa había? Que los que van a hacer seminarios también lo deben saber. Plata. Pero también se trató en el capítulo de autoinmune. Entonces ustedes se van a dar cuenta, hay lesiones que tienen características comunes, pero que su presentación se va a dar por diferente origen. Bien, por eso que el día de hoy, pese a que estamos dentro de este capítulo, ya hemos visto alguna de estas lesiones. Cierren la puerta, por favor. Y hemos visto alguna de estas lesiones, pero ya en otro capítulo. Bien. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ya tenemos idea de qué es lo que sucede, porque es una vesícula. ¿Qué le pasa al epitelio? Se separa. Hay una separación, ¿cierto? ¿Y por qué ulcerativas también? Porque ese epitelio va a erosionar. Pero para entender un poquito más qué significa cada uno de los términos, vamos a explicarlos antes de entrar específicamente a la lesión. ¿Qué queremos conseguir el día de hoy? Que ustedes identifiquen estas lesiones vesículo-erosivas y ulcerativas en la cavidad bucal a partir de esas características clínicas e histopatológicas. ¿Por qué las características clínicas son muy importantes? Porque muchas de ellas no necesitan ser biopsiadas. Pues tenemos que detectarlas clínicamente para realizarles un tratamiento adecuado. Las atas, dado que es una lesión muy común, y vamos a tener que diferenciar para darle el tratamiento y el proceso adecuado. Vamos a ver hoy día el herpes simple y el herpes zóster. Ustedes ya verán, el herpes zóster no se da tanto en cavidad bucal, claro, no se da dentro de cavidad bucal, pero sí afecta nuestra región de la cara, porque el herpes zóster se puede presentar en cualquier parte de nuestro cuerpo y encima es una lesión muy dolorosa. Pero antes de entrar, vamos a ver algunos conceptos básicos, como qué es vesícula, qué es ampolla, qué es erosión y qué es úlcera, porque ya me han escuchado mencionarlo varias veces también en Facebook. ¿Qué va a ser una vesícula? Ustedes ya han visto que es un espacio, es una separación que se va a dar en el epitelio, ¿cierto? Pero la vesícula va a medir menos de 1 centímetro, ocupado obviamente por líquido. En cambio, las ampollas es un término usado más clínicamente y son para aquellas vesículas que miden más de 1 centímetro. Bien. Y acá los términos erosión y úlcera, aparentemente muy similares, porque en ambas hay una lesión del epitelio. Bien. Pero ¿cuál va a ser la diferencia básica? Nosotros tenemos acá la membrana basal, ¿cierto? Debajo de nuestra membrana basal está nuestro tejido conectivo. Un epitelio poliestratificado se llama así, ¿por qué? Porque tiene varios
está tapizado justo por el epitelio hoy estratificado, no cornificado. Tiene células cúbicas, luego viene el estrato espinoso con células poliédricas y finalmente el estrato granuloso con unas células más aplanadas que tienen unos gránulos y finalmente el córneo que es muy plano. Ustedes ya saben que la vesícula se va a producir porque el epitelio se separa. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué había? Una falta de unión de los desmosomas, lo que originaba una acantolisis, ¿cierto? Y ahí se producía el famoso espacio ovulo. Pero, ¿qué es la erosión? Ya hemos visto que los primeros es un espacio, ¿cierto? Por la falta de unión de estas células. Pero, ¿qué sucede? En este tipo de lesiones, como el herpes, esto se sigue separando, 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 separando. Y vulgarmente, o un término mal apropiado, ¿qué le sucede? Se rompe. Ese epitelio como que se rompe. Cuando ocurre eso, a eso se llama erosión, pero la membrana basal se va a mantener intacta. Vamos a ver cortes histológicos. ¿Qué quiere decir? Que acá vamos a ver células, van a quedar unas cuantas células, de repente se puede romper hasta acá, hasta el estrato basal. Entonces hay una erosión. ¿Pero qué quiere decir la úlcera? Hay pérdida de continuidad del epitelio. La membrana basal se llega a ver alterada, y quiere decir que esa lesión es mucho más profunda. Clínicamente pueden ser observadas muy similares, pero hay una pequeña diferencia. La erosión no compromete esa membrana basal. En cambio, la úlcera sí. Bien, por eso dice pérdida de continuidad del epitelio. O sea, tenemos, imagínate un epitelio y pierde esa continuidad. Es como que tengamos una pista, ¿cierto? Totalmente asfaltada. Hay unos baches que pueden haber, pero todavía queda brea, ¿cierto? Parte de esa pista. ¿Qué sucede cuando ya toda esa brea se termina de salir? ¿Qué vemos? La tierra, ¿cierto? Son huecos mucho más grandes. Eso sería ya una erosión. Claro, si se pregunta en el examen cuando van a ponernos como el hueco de la pizza con esa tierra. Es un ejemplo que les estoy colocando. ¿Para qué? Para que entiendan un poco lo que sucede y la diferencia entre una erosión y con una úlcera. Clínicamente se parecen mucho. Pero ustedes van a observar la experiencia les va a ayudar a que ustedes lo diferencien. ¿Por qué? Porque clínicamente la lesión inicia, pero no van a ver un fondo muy amarillento. Pero tampoco lo van a confundir con una lesión que ya se está recuperando en forma fibrina. Y la fibrina hace que muchas veces se vea más amarillo ese fondo. Ahorita lo vamos a ir viendo poquito a poquito con imágenes para que ustedes entiendan. Ejemplo, en los herpes casi siempre hay erosión, más que una úlcera. En algún momento
aparece a cada rato, coincide con alguna circunstancia. Presentación de la lesión, si es exclusivamente bucal o afecta también otras mucosas o piel. ¿Por qué es importante esto? Para diferenciarlo con un síndrome, para diferenciarlo de un herpes. Entonces, miren, son tres aspectos importantes que debemos de preguntar al paciente y evaluar para que nos ayude al diagnóstico y al tratamiento adecuado. ¿Cómo vamos a ir viendo? Ahora nos vamos primero al virus del herpes. Primero vamos a tener en cuenta que es un virus de tipo ADN que va a producir un tipo de infección persistente. ¿Por qué persistente? Porque se va a repetir, va a volverse a dar. Ustedes deben de haber visto, como les digo, algunos les habrá salido el herpes labial, pero en la boca también sale herpes. Y es más frecuente de lo que ustedes piensan y se confunde mucho con aftas. Mucho se confunde con aftas, cuando en realidad es herpes. Capacidad de penetrar y replicar células epiteliales. Esto hace que se mantenga persistente y hace que ya se haya perpetuado en la especie humana. Lamentablemente hoy en día todos han estado expuestos a herpes. Algunos se acaban como portadores, otros hacen lesiones persistentes. Vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Y miren, ¿por qué se repite? Porque permanece latente en el tejido nervioso. Es decir, el virus se contrae y va a quedar perenne. Por eso que en determinadas circunstancias, ese virus vuelve a activarse y genera las lesiones. Les digo, con un ejemplo. A veces hay pacientes que dicen, sí, yo cada vez que me pongo al sol, me sale el herpes labial. Claro, porque el sol provoca, lo activa. Ese virus que quedó latente en ese tejido nervioso. ¿Bien? Aunque a ustedes les parezca algo insólito el sol, pero sí, termina siendo el sol un factor que activa en esos pacientes que son portadores de este virus del herpes. Tipos de virus de herpes simple. El herpes simple va a tener dos tipos, el 1 y el 2. El 1, el conocido bucal, el 2, el intestinal. Lamentablemente, por el cambio de redes sexuales, ya se ha hallado el herpes genital se puede presentar a nivel bucal y viceversa. Miren, virus del herpes simple 1, de la cintura para arriba, supuestamente. Transmisión, saliva y contacto directo. ¿Por qué dicen contacto
y vesiculosas, son muy pequeñitas, ampollosas. Pero miren la característica. ¿Qué parece? ¿Hay una sola? No. Son varias. Muchas veces le dicen que parecen racimos de uvas, porque son muy pequeñitas. Incluso cuando a alguien le sale un herpes labial, si ustedes lo miran, lo ven de lejos, parece algo solo, como que tiene diferentes relieves. Pero si ustedes lo observan a detalle, van a observar que son un montón de vesículas pequeñitas, muy pequeñitas, que contienen líquido. Ese líquido es el virus. ¿Bien? Continuamos, miren, acá hay una imagen más de lejos. Parece como todo, como si fuera una sola lesión con diferentes relieves, ¿cierto? Pero de cerca ya podemos determinar que son pequeñas vesículas. Un montón. Miren histopatológicamente qué sucede. Más o menos lo que les representé acá. Acá tenemos nuestro estrato basal. ¿Ustedes recuerdan la vesícula en el pérfido cómo se llamaba? Suprabasal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se separaba exactamente entre el estrato basal y el espinoso. El pérfidoide mucoso benigno, ¿cómo se llamaba? Subepitelial, porque se separaba, ¿qué cosa? La membrana basal, ¿con qué? Con el conectivo, porque la separación venía en los hemidesmosomas, en los desmosomas. Pero acá, ¿qué pasa? Acá, estas vesículas se van a formar en el estrato medio. ¿Cuál es el estrato medio? El espinoso. Por eso estas vesículas toman el nombre de intraepitelial. ¿Por qué? Porque están dentro del epitelio y se pueden dar en cualquier región del estrato espinoso. Y estos desmosomas, como les dije, llega un punto que se siguen separando y se crea la evolución. Y ahí viene el herpes, siempre parte de la evolución de este tipo de lesión, que empieza con una vesícula y finalmente erosión. Pero en términos generales le llaman vesícula ulcerativa, porque nosotros no la costumbre que cualquier lesión en boca hay una úlcera, pero histopatológicamente sí hay una diferencia, por eso les he explicado los términos. Miren lo que ocurre acá. Esta es una imagen en panorámica. Tenemos el conectivo, tenemos capas más profundas que incluso observamos qué es esto. ¿Qué tejido es? Adiposo. Muy bien. Pero miren, la lesión se produce en el epitelio. Miren acá, esta vesícula es la más notoria. Miren, acá hay otra. Por eso es que clínicamente observamos esto. Miren. Un montón de vesículas. Y miren lo que sucede en el epitelio, efectivamente. Se hacen varias vesículas. Acá ya se está formando otra. Si ustedes observan, acá ya se está separando más. Y miren, con poco ya nos acercamos. Miren hasta dónde comienza esa falta de nervio. Y que compromete el último estrato, por eso que finalmente erosiona. Acá hay otra. Aquí ya se está formando otra. Miren acá otra. Y acá otra. Entonces se forman un montón, uno al costadito del otro. Miren más de cerca lo que sucede. Cada una de estas es una célula epitelial. Miren las del estrato basal, están todas juntas, ¿cierto? Sí. Miren acá lo que empieza a suceder, pequeñas separaciones. ¿Por qué? Porque se está produciendo esa falta de unión de los desmosomas. Bien, ahora vamos a explicar un poquito qué sucede en esa transmisión, porque decimos que todos o casi todos han estado en contacto con el virus del herpes simple.
¿correcto? U otro grupo que va a hacer, va a generar anticuerpos. Exactamente. Esto ocurre con todos los virus. Y acá también pasa lo mismo. Pero miren, aquí lo vamos a dividir en dos grandes grupos: infección primaria e infecciones secundarias. ¿Bien? ¿Qué pasa con la infección primaria? Aquí están justo porque no tienen anticuerpos. De esa infección primaria, miren, solo 1% hace la gingivitis. Esto más en niños. Y siempre como encontrarlo. Incluso la mamá va al pediatra porque la boquita se llena de estas erosiones. Incluso el bebé tiene fiebre, no quiere comer, llora todo el día porque obviamente le duele, porque se le llena la lengua, se le llena el paladar, sus cosas, etc. Pero miren, un 99% hace una infección inaparente. Es decir, casi ni se dan cuenta que hicieron infección por el virus del herpes. Y de este gran grupo, miren lo que sucede. Un 90% crea anticuerpos. Es un porcentaje grande, por eso que no a todo el mundo se le da la manifestación. Creó anticuerpos y se olvidó del virus. Pero miren, un 10% crea anticuerpos, pero lamentablemente se queda con el virus alojado en el sistema nervioso. ¿Dónde? En el cambio de gases. Un porcentaje chiquitito, que se vuelven a la vez portadores. ¿Por qué? Porque cada vez que desarrollan una lesión, tienen la posibilidad de contaminar a otra persona. Miren cómo el ciclo hace que gran cantidad de la población quede expuesta, solamente que un gran porcentaje creó los mecanismos de defensa. Y recuerden, un 10% creó la defensa, pero se quedó con el virus. Y se transforman en portadores. ¿Cuándo son portadores? Cuando hacen estas infecciones secundarias. Pero cuando hacen estas infecciones secundarias a cada rato, no. Van a haber circunstancias que van a provocar que el virus se active. ¿Bien? La más común son las defensas inmunitarias. Su sistema inmune baja por estrés. ¿Y qué más puede bajar el sistema inmune? En las mujeres la menstruación. Fiebre, pacientes que han estado con una infección o fiebre, su sistema inmune baja. Pero también algunos traumas. A veces el paciente se mordió el labio, se mordió la lengua, se mordió el cachete y no forma, como el cabello, que ustedes ya van entendiendo, no forma una ciudad traumática, sino desarrollo de herpes. Y también el sol. Esto ocurre sobre todo en el herpes labial. Y si es bien frecuente, el paciente va a la playa, bien, se expone al sol, ay, sí que me metí al mar y me salió herpes. No, esa exposición al sol, ¿qué hizo? Puso sensible esa región y el virus se activó. Pero finalmente, ¿quiénes hacen estas infecciones secundarias? Un grupo muy pequeño, solo 10%. Pero miren qué lesiones van formando. Esto hablamos de la gingivitis herpética primaria, infección primaria, que normalmente se va a dar en niños, porque a veces desde muy pequeñitos se exponen por razones muy simples, como ya les mencioné. Miren las lesiones que les pasa a los pobres niños. Se llenan, no solamente acá, en la región interna del labio, se llenan en lengua, en carrillos, alrededor de encía adherida, en cualquier área, pero se llena toda la hora. ¿Qué genera? Que el niño llore todo el día, esté como afiebrado, no quiera comer. ¿Sí? Si alguna vez han tenido un afta, solo un afta, come fácilmente, no les fastidia. Imagínense tener múltiples de estas erosiones. Miren la cantidad de erosiones que hay. Bien.
Estas infecciones secundarias vamos a tener el famoso herpes labial, que lo deben de haber visto, y el herpes intraoral recurrente. Acá viene un detalle importante, la forma de presentación y la diferenciación con una manera. El herpes se puede presentar en cualquier región de la boca, incluida paladar, encía del niño, mientras que el afta no. El afta solo se va a presentar en mucosas no queratinizadas. ¿Qué área de la boca tiene queratina? Ortoqueratina, paladar y mucosa adherida, ¿cierto? En cambio, el herpes se va a presentar en cualquier región. Es muy frecuente encontrarlo en paladar, muy frecuente encontrarlo en mucosa adherida. Pero usted dirá, se presenta en cabello, se presenta en esta región interna del labio. ¿Cómo lo diferenciamos? Miren la presentación. Se forman lesiones erosivas. Miren cómo se ve en el fondo medio rojito, ¿cierto? En cambio, el afta, según no ha visto el afta, al fondo se ve mucho más lleno. Segundo, cuando se inició, el paciente cuando pasa la lengua siente como diferentes elevaciones, porque primero hay como una paciente de uva, mientras que el afta no. El afta, el paciente cuando ha pasado la lengua en esa área, lo único que siente es como un ardor, un dolor, pero la mucosa está inmune. En cambio, con el herpes, no. Por eso yo les decía, evaluar el tiempo que más la presentación. ¿Cómo se presenta? Porque no va a ser lo mismo tratar a un paciente con herpes que tratar a un paciente con afta. Bien. Aunque el periodo es similar, pero ya sabemos que son diferentes. Por ejemplo, nosotros vemos una lesión en boca así, que todavía no erosionó. Normalmente nosotros cambiamos la cinta paciente, porque por contacto el instrumento se va a contaminar. Por más que lo esterilicemos, es fácil que el virus salga, porque por contacto nosotros mismos vamos a transmitir el virus. ¿Por qué? Es muy fácil, usamos escupidera. Por más que nosotros hacemos la higiene entre paciente y paciente, es complicado. ¿Por qué creen que cuando se vino el COVID, entre paciente y paciente era muy complicado atender? Al día, en una mañana sola podíamos atender a lo mucho 2 o 3, porque entre paciente y paciente, por lo menos en los consultorios y en el protocolo, prendía la luz ultravioleta, se pasaba el nombre de este líquido que no lo esparce, y teníamos que esperar media hora a 40 minutos para asegurarnos de no originar la contaminación cruzada, que el odontólogo lo podía hacer y es muy fácil que lo recordara. Y en la época del COVID era así, terminábamos con un paciente, no nos quitábamos nada, o poníamos la ultravioleta o esparcíamos la solución y esperábamos el tiempo establecido. ¿Por qué creen que los hospitales dejaron la atención por una cantidad de tiempo? Por esa afluencia de pacientes era muy complicado. ¿Por qué? Porque el paciente había no había una. ¿Cómo vas a atender con la boca cerrada? No había forma. Por eso, cuando un paciente tiene herpes, casi todos los odontólogos vemos el herpes y ya te reprogramamos la cita. Si tiene algo urgente, vemos así, detalle, ya se reprograma. Porque nos va a proteger a nosotros, no. Estamos con mascarilla, guantes, ¿no? Es por la contaminación cruzada que podemos provocar para el que viene, o si es una emergencia, ya lo grabamos al último, tenemos todas las medidas de bioseguridad. Justamente por eso. En cambio, si un paciente tiene un afta, ¿va a contagiarlo? No, el afta no es nada. Son detalles, son lesiones, lamentablemente hoy en día la es mucho más común que antes. La estomatitis herpética primaria es el primer contacto, ¿cierto? Ese es un grupo de pacientes que desarrollan la infección. Les dije que tenía una serie de características y acá las tenemos. Bien. Se va a dar el paciente nunca
el niño comienza a tener malestar general. A veces están como afiebrados. Las mamás piensan, le va a dar gripe. El niño está incómodo. Incluso no quiere comer, no quiere lactar. Llora bastante. El llanto es una de las primeras alarmas de las mamás. El herpes recurrente ocurre ya en pacientes portadores. Los pacientes ya tienen el anticuerpo, pero como ya les repetí, diferentes circunstancias originan esa activación. Los pacientes tienen deterioro del sistema inmunológico de manera temporal o de manera permanente. Lo que origina, miren, que se les formen estas lesiones, estas están en plena vesícula en labio, miren cavidad bucal, cómo que se presenta, miren el paladar, tienen un montón de lesiones. Miren, si ustedes se dan cuenta en la imagen, es la mitad del paladar. Miren, encía de herida, esto es muy frecuente. Si un paciente les dice y llega, me salió un afta acá encima de mi diente, eso es un herpes. Eso no es afta. Y miren la lesión. Tiende a tener otra característica, es más enrojecida. No se ve ese halo amarillento que siempre se forma en el afta. Porque el afta sí es una lesión ulcerativa. Miren acá más imágenes para que ustedes la puedan distinguir. Miren cómo se forman las múltiples lesiones. Acá, miren debajo de la molar, miren en pleno paladar, las del paladar son mucho más, se manifiestan más. Y miren las de la lengua. Si ustedes se dan cuenta, son un poquito más rojizas porque no se llegan a ulcerar, sino que erosionan. Siempre van a ser varias. Punto. Seguimos. Ahora miren este término, estomatitis herpética tipo primaria. ¿Por qué tipo primaria? Porque se parece a aquellas que se presentan en pacientes que nunca tuvieron herpes o que nunca han tenido ni siquiera los anticuerpos. ¿Cómo era esta lesión? Tenía periodo de incubación, tenía síntomas prodrómicos, ¿qué más? Se presentaban varias lesiones en toda la cavidad bucal, porque ahí sí ya no respeta una sola región, porque se salía en diferentes regiones, ¿correcto? Miren, como esta foto acá, miren acá la lengua, tiene varias. ¿Por qué debemos de tener cuidado en este tipo de lesiones tipo primaria? Porque puede ser la primera manifestación del VIH. Bien, si esto sí ya se presenta en un paciente adulto,
del protocolo. Porque empieza a progresar hacia cáncer, hacia leucemia, sarcoma de Kaposi, etc. Va a ser más fácil tratar a un paciente que llegue a los extremos con sarcoma de Kaposi, leucemia, tuberculosis. VIH, difícil. El pronóstico de ese paciente es muy delicado. Ahora, un paciente que recién se trata con estas manifestaciones y que todavía nunca ha tenido nada, una gripe. Por eso es la importancia de que ustedes entiendan diferentes patologías en cavidad bucal por la responsabilidad que tenemos del diagnóstico precoz. Lo van a ver también en cáncer. Entonces, nuestra misión, mucha, en tantas patologías, va a ser ese diagnóstico precoz. Porque el cáncer lo vamos a tratar nosotros. En este país no hay odontología oncológica, va a cabeza y cuello. Pero nosotros somos el responsable del diagnóstico precoz. Claro. En el pérfido, ¿vamos a ser responsables del diagnóstico precoz? Claro. Porque a veces el médico le pregunta a ese paciente con pérfido, ¿y usted ha ido al dentista? Puede ser que el paciente diga que no, pero puede decir que el paciente diga que sí. Y el médico que va a decir que el dentista no le dijo nada, que tenía esto en la boca. Porque cuando ya lo presenta en piel, tengo que estuvo con la lesión intestinal. Por eso es la importancia de detectar. Si vemos estos pacientes adultos que comienza a hacer esta estomatitis herpética tipo primaria, a tener cuidado. Porque es bien raro que haya un paciente adulto que nunca haya estado expuesto al virus. Es bien raro. Todos hoy en día, lamentablemente, hemos estado expuestos al virus del herpes simple tipo 1. Que un grupo se haya vuelto el 90% simplemente a generosos anticuerpos y basta, eso se ocurre. Y que otro grupo lamentablemente se vuelve portador y hemos visto que es así. Esto no es en base a lo que a mí se me ocurrió, lo que el libro dice. Para que un libro diga algo, es que han sido estudios de años. Cuando un libro publica algo, es en base a estudios de muchos años, para ya ponerlo como algo determinante. Entonces, encontrar un paciente adulto que haga esto porque primera vez estuvo en contacto con el virus del herpes simple es sumamente raro, porque ya hemos visto lo que ocurre. Continuamos. Ahora nos vamos al herpes zóster. El herpes zóster no es lo mismo que el herpes simple. No lo podemos confundir o no podemos pensar. En mucha gente dice, ten cuidado, a ti te sale el herpes a nivel labial, te puede dar herpes zóster. No, porque el herpes zóster viene de otro virus, el virus de la varicela zóster. Son lesiones tipo culebrilla. ¿Por qué? Porque parecen unas culebras que se van separando. Es una reactivación del virus de la varicela. Entonces, todos aquellos pacientes que entraron en contacto con el virus de la varicela, va a ocurrir algo muy similar con el virus del herpes simple. ¿Por qué? Porque se va a quedar latente en el ganglio nervioso, en nervios periféricos. Va a ser su presentación más frecuente en pacientes mayores de 55 años, que sobre todo estén inmunocomprometidos. Miren la relación edad con inmunidad. ¿Por qué mayores de 55? Porque a partir de esa edad frecuentemente se inicia una serie de enfermedades que van a ser inmunes. Estrés. Los pacientes adultos están sometidos a estrés mucho más intenso que altera su sistema inmune. Diabetes. ¿Cuántas veces vamos mencionando la diabetes? Todas las clases. Entonces, eso es algo que debemos tener siempre en cuenta cuando atendemos a un paciente, ¿no? La pregunta ¿es diabético? Porque estos pacientes tienen más predisposición a ser o a que les dé el herpes zóster, porque su sistema inmune baja y fácilmente desarrollan. Hoy en día, miren, ya salió la vacuna del herpes zóster. Lamentablemente todavía es costosa, no la da
a seguir la ruta del nervio. Tiene otra característica importante, solo se va a presentar en un lado del cuerpo. O sea, se presenta acá, no se presenta en otro lado. Se presenta acá y van a ver que no se va hacia otras regiones. Miren qué pasa con la cara. Miren esta, igual. Inicia acá y miren cómo se va. ¿Acaso llega a invadir esa parte? ¿Se va al lado izquierdo? No. Es unilateral. Y va a seguir siempre el camino de qué? Del nervio. Son vesículas igual, intraepiteliales, muy similares a lo que hemos visto del herpes simple. Se va a dar en el estrato espinoso. Miren, acá se está repitiendo lo que ya les he mencionado al comienzo. ¿Qué contiene? Líquido edematoso, ¿bien? O sea, tipo líquido plasmático, puede haber fibrinas, células epiteliales degeneradas, células gigantes multinucleares y lo más importante, contiene el virus. Y a veces células inflamatorias. Bien, acá, ¿qué pasa en el rostro? Vamos a ver diferentes imágenes. Aquí está el trigémino. El trigémino, miren, normalmente llega, se divide en tres: la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular, ¿cierto? Y miren, llega la oftálmica, una parte va al frontal, otra parte baja a la rama nasal, la maxilar ocupa todo este lado y la mandibular. La misma ruta hacia el herpes zóster. Y miren al costado. Cuando sigue la oftálmica, miren todo lo que pasa. Pero ¿qué origina a la vez? Ustedes observan sobre las lesiones. ¿Qué pasa alrededor? Miren esta área. ¿Es el mismo color que está? Está enrojecida, se inflama totalmente el área. Créanme, no sé si ustedes han estado en contacto con algún familiar con herpes. Yo lo he llegado a ver en los hospitales bien doloroso. Al paciente lo interna porque le inyectan, le dan de todo y al paciente no le pasa el dolor. Es un dolor sumamente intenso. Miren acá, está mucho más amplio. Miren otra imagen similar a la anterior, coge la oftálmica. Miren cómo coge, miren acá se ve muy bonito. Empieza acá, se va hacia arriba y continúa acá, ¿qué cosa? La rama del oftálmico. Va a seguir el camino del nervio. Miren acá, lamentablemente que cogió la maxilar. Miren esta pobre paciente, si se dan cuenta, hospitalizada. En esas circunstancias, más que la parte estética, créanme, al paciente le incomoda más el dolor. Hay un punto que te dice, no me importa quedarme con esa marca, quiero que el dolor se vaya. El dolor lamentablemente es muy intenso porque coge el nervio. Pero miren acá lo que pasa. Estas son unas muestras, unas imágenes proporcionadas por el doctor Carlos de un paciente ya fallecido, de un paciente que falleció justo por la varicela que desarrolló finalmente el virus de herpes zóster. Miren las vesículas intraepidérmicas o llamadas también intraepiteliales. Miren, se da al medio en el estrato espinoso. Y el contenido de esta contiene justo lo característico: líquido plasmático, que son estas áreas medias rosadas que ven hematíes, y ven estas células, que la llama células epiteliales, pero toma el nombre de queratinocito multinuclear, porque al desprenderse queda dentro. Miren, acá tenemos varios queratinocitos multinucleares. Vemos eritrocitos. Pero miren la membrana basal. ¿Se alteró? No. Lo que se va alterando es hacia arriba, por eso el epitelio erosiona. Miren acá otra que se está formando. Aquí está la vesícula formada. Aquí se está formando otra. Miren, acá se va a hacer una mucho más amplia. Miren cómo empieza la separación. Pero miren acá, esto muestra ahí el esófago. Miren hasta dónde llegó las lesiones por la varicela, al esófago. El esófago, todo eso es el conjuntivo. Miren acá el epitelio.
epitelio erosionó. Acá quedan algunos vestigios de la membrana basal. Aquí realmente se provocó una úlcera. ¿Ven la diferencia total? El área de acá sí podemos decir que hay erosión, porque queda parte de la membrana basal. Miren acá como el epitelio perdió su continuidad. Aquí es una úlcera. Y las muestras que han visto son del mismo paciente. El paciente llegó a un punto donde formó estas lesiones en todo el cuerpo y finalmente falleció. Porque puede ocurrir eso en algunos casos. Por eso siempre dicen, ¿no? Cuando les da varicela de niños es más llevadero que cuando le da a un adulto. Porque las consecuencias siempre terminan siendo un poco mayores, se complica más fácilmente. Entonces hemos podido ver los tipos de herpes. Vesículo ulcerativas, ¿por qué? Porque tienen la característica de formar vesícula y de ahí ulcerarse casos. El herpes simple ya hemos visto que hay el 1 y el 2. El 1, que sería el bucal, y 2, el genital. Y hemos visto que forman vesículas intraepiteliales o también llamadas intraepidérmicas, porque epidermis quiere decir epitelio. Se diferencia las vesículas del pérfido obviamente vulgar y del perfiloide mucoso benigno. También hemos logrado entender que solo un pequeño grupo es el que se convierte en portador del virus del herpes y que va a hacer asimismo manifestaciones. Esas manifestaciones a qué nos lleva a que el paciente tiene el sistema inmune abajo, ¿no? Disminuido. Entonces, la atención al paciente tiene un doble cuidado. Contagiarnos a nosotros, ya les dije, si usamos nuestra bioseguridad, difícil. Es el contagio o la infección cruzada. Pero también otro punto importante, que hay que tener en cuenta el procedimiento que se va a realizar, porque así lo citemos a la semana, que ya ese virus, o sea, esa úlcera erosionó y el virus salió, debemos tener en cuenta que ese paciente
atroz para un paciente con una neoplasia maligna. ¿Okay? Por eso tenemos que evaluar su presentación, el tiempo, en qué circunstancias se está dando. Y es lo que sí se van a enfrentar con muchos odontólogos cuando lo ven y se asustan. ¿Por qué? Porque no se acuerdan de su clase de producto. Porque no se acuerdan, es verdad. No se acuerdan. Cuando lleva la especialidad, sí. En ese caso, el único tratamiento sería medicación ¿En qué caso? de paciente con hernias. Dependiendo del caso. Un paciente muy inmunocomprometido, como un paciente, ya sea con VIH o un paciente tipo tratamiento oncológico, vamos a tener que dar un tratamiento de tipo ya medicamentoso, un antiviral tópico o antiviral vía oral. Pero en casos muy circunscritos, simplemente tópicos, aliviar el dolor, porque la úlcera la vesícula cumple su ciclo, se erosiona porque tiene que salir el virus y comienza a secarse. No, todo el mundo dice a secarse, pero en realidad empieza a cicatrizarse, a recuperar ese epitelio. ¿Qué cosa? Todos sus estratos, porque recuerden qué es lo que pasa. Ese epitelio pierde una parte de estructura. Eso, ¿qué pasa? Tiene que cicatrizar. ¿Recuerdan la clase de reparación? Hay que tener en cuenta el epitelio de la mucosa oral, ¿qué tipo de célula es? ¿Cómo? No, es un epitelio certificado, pero los epitelios de la mucosa oral, ¿qué tipo de células son? No, queratina. ¿Lábiles estables o permanentes? Lábiles. Lábiles. ¿Por qué? Porque se replican constantemente. Por eso su reparación es por regeneración. Miren, la clase que ya hemos llevado. Entonces, ¿qué sucede? Esto se regenera y vuelve a su estado original. Por eso que un paciente en este estado simplemente le duele, después chata, el tópico o anestésico local. Esos anestésicos tópicos se echan porque lo que le incomoda más realmente es el dolor. ¿Bien? Dependiendo de las circunstancias que se tratan. Ahora vamos a ver en el seminario que las aftas en cavidad bucal nos puede confundir un poco, pero vamos a ver las diferencias. ¿Bien? No, normalmente coge uno. Uno y va con una culebrilla. O sea, todo ese trayecto de ese nervio lo sigue. Por eso coge, a veces hace lesiones amplias, ¿no? Queda, o sea, una vez que tienen el virus queda localizado en el nervio, en cualquier ganglio. Y ahí se inicia y ahí comienzan las lesiones cuando se activa. De ahí que las lesiones son tipo unilateral, no se van a presentar en todos lados del cuerpo, por eso que los médicos lo diagnostican rápidamente. Y la forma como lo hacen. ¿Han visto las imágenes de la cara que coge justo? Por eso recordar un poco de anatomía, porque tú lo ves, ¿qué le pasó? Toda la cara sí, es lo primero que tú ves, pero si tú comienzas a ver el rostro con detalle, te empiezas a dar cuenta que estás siguiendo el camino del nervio. Igual cuando coge parte del tórax, a veces sale en el pie, en el tobillo, he visto pacientes que lo tienen en el lado del tobillo y da lástima, coge de la parte del tobillo y coge toda la rama, la parte de la planta, esta parte de acá y toda esta parte de acá. Solo la mitad del pie, no llega a coger el otro exceso. Y son, lamentablemente, sí, cuando dan el pie es bien incómodo por el paciente. Cuando sale acá también en el tórax, en la parte de la espalda, el paciente no puede ni caminar, no quiere, pero que ni la gata quiere que le toque ese lado de la piel. Es súper doloroso, a veces les tienen que poner estas cosas de fierro encima y lo tapan y lo tienen solo con la bata de la mitad la están cubierta por el paciente. No lo soporta. El dolor es sumamente intenso. Por eso que hoy en día para una gran cantidad de personas mayores, esa vacuna es una salvación. Es decir, que está muy costosa, está 700 800 soles, como la del 10 de
un centro de vacunación, pero sí es cara también la vacuna, bueno, son 3. Y con la del herpes zóster, yo me imagino que de acá a un tiempo también la va a comenzar a poner el INSA como parte de, porque los hospitales tienen una gran cantidad de población con virus del herpes zóster. Todo este proceso de la vacuna se basa en estudios epidemiológicos. Por eso a veces los estudios epidemiológicos fueron dejados de lado o de poca importancia y hoy en día han tomado mucha relevancia los estudios epidemiológicos. ¿Por qué? Porque los rangos de edad están cambiando mucho de ciertas enfermedades y también la incidencia de las enfermedades. Entonces, encontrar cáncer de cuello uterino ahorita hay una gran cantidad, o sea, comenzó a incrementarse tanto. Por eso que el Estado tomó la decisión de ya hacerlo como algo obligatorio, o sea, prácticamente hacen campañas para colocar el virus del papiloma humano a las niñas, a las jovencitas. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿el contagio es cuando la vesícula erosiona o cuando no erosiona del herpes? Cuando entras en contacto directo, o sea, tienes que entrar en contacto directo con el fluido, con el virus. Entonces cuando erosiona y sale el Cuando virus. es que puede erosionar el contacto directo, por eso dice contacto directo. Tú besas a alguien que tiene un herpes labial, por ejemplo, ¿qué pasa? Por pleno contacto, si ya está a punto de erosionar, justo erosiona Por y el el virus ingresa. Gracias. Igual ocurre boca, tiene el virus del herpes va a estar en la saliva. O comparten un alimento, un cubierto, a veces tienen la costumbre del mismo sorbete, ¿no? O la mamá le pasa al niño, por eso que el virus del herpes simple es muy fácil de transmitir. Igual, por ejemplo, si usted dice que así el material está estéril, por ejemplo, en los restaurantes solamente lava los cubiertos. Que hay un detalle porque hay restaurantes que efectivamente usan máquinas para lavar los cubiertos, que son máquinas que van a altas temperaturas, pero ten en cuenta que hay restaurantes que no tienen esa indumentaria, que parte de su procesamiento no es pasar por un calor intenso, puede correr riesgo, porque hay personas como que no le cogen mayor importancia. O sea, a veces, ¿por qué crees que en ocasiones tú vas a un restaurante y los mismos productos te pueden costar más en uno y menos en otro? Porque hay algunos restaurantes que tienen, o sea, o que cumplen todos los parámetros y obviamente eso te eleva el costo. Igual ocurre en el aspecto odontológico. Yo tengo un montón de colegas que no sacan la licencia, no sacan el permiso de ir, porque créanme, involucra gasto, involucra mucha implementación al consultorio, porque la IRIS te exige ciertas maneras de te exige autoclave, te exige ciertas material de esterilización, que tengas en el cuaternario, que pagues, por ejemplo, las empresas que se llevan los artículos muy soportantes y esas empresas te cobran mensualmente. Obviamente, tu costo de tratamiento va a ser el mismo de alguien que no ve sus gastos, o sea, que agarra la boca y la bota nomás en el tacho y va al tacho común. Obviamente no. Cuando en realidad nosotros estamos obligados a colocar ese material muy soportante donde en esos envases que te dan estas empresas. Miren, desde ahí ya viene esa simple diferencia. A veces nosotros no evaluamos o no consideramos eso en ciertos aspectos y créanme que sí son importantes. El costo se eleva cuando cumples todos los requerimientos que te piden estas instituciones encargadas, como la DIS, hay un área que regula también los restaurantes, que hay explicación. Ese detalle que tú dices es cierto, va a ser lo mismo alguien que lave el cubierto solo con detergente o alguien que sí mete sus platos y todo su utensilio a las lavadoras de platos que son en alta, está colocado en alta temperatura. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, en el periodo prodrómico, primero es los síntomas generales o las lesiones Lo orales. que pasa es que, ¿qué significa
patognomónico, lo van a escuchar ustedes. Un signo patognomónico es algo que siempre va a estar en esa lesión, ya sea clínico o histopatológico. Por eso toma el nombre patognomónico. Se va a dar siempre, tiene que estar en la lesión. Si no, no es la lesión. Ahora sí